A ver, todos hemos oído hablar de consultas populares, referéndums, plebiscitos, ¿no? La idea suena increíble, ¿verdad? Es como la democracia en su forma más pura, la voz del pueblo decidiendo las cosas directamente. Pero, ¿será tan simple? ¿Qué pasa realmente cuando estas herramientas se aplican en nuestras sociedades que son súper complejas? Bueno, para entenderlo a fondo, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a desmenuzar la diferencia entre democracia directa y representativa. Luego, veremos qué herramientas existen. Después, nos echaremos un clavado a casos reales por el mundo, para luego entrarle de lleno a la polémica y tratar de llegar a una conclusión interesante. Vámonos al inicio de todo. La historia de la democracia es en esencia un estira y afloja constante entre dos ideas que a veces chocan. Por un lado, que la gente participe en todo, y por otro, que el gobierno pueda, funcionar sin tropezarse a cada rato. Y eso nos trae a la pregunta del millón, la que está en el centro de todo este asunto. ¿Estas votaciones son de verdad la voz del pueblo en su máxima expresión? ¿O podrían ser un instrumento para manipular a la gente? Créanme, esta duda no es nueva. Ha estado ahí desde que la democracia es democracia. Para entenderlo, hay que ver las dos caras de la moneda. De un lado, la democracia directa. El ideal, ¿no? Pensemos en la antigua Atenas, los ciudadanos reunidos en la plaza, decidiendo todo en asamblea. Y del otro lado, pues, lo que casi todos conocemos hoy, la democracia representativa. Aquí no gobernamos todo el tiempo, sino que elegimos a personas para que decidan por nosotros. Una solución práctica, la verdad, para sociedades de millones. Pero claro, esta solución práctica siempre ha tenido sus críticos. El filósofo Jean-Jacques Rousseau lo dijo clarísimo. En el momento en que delegas tu poder, dejas de ser libre. Su punto es potentísimo. Para él, cuando alguien más decide por el pueblo, la soberanía, o sea, el poder real, simplemente se pierde. Si vemos la historia, el camino ha sido largo, ¿eh? Pasamos de ese ideal de Atenas a los primeros parlamentos en la Edad Media. Luego, con las grandes revoluciones, la idea de la soberanía del pueblo se puso en el centro de todo, hasta que ya en el siglo XIX, con la lucha por el voto para todos, la democracia representativa se afianzó como el modelo a seguir. A ver, entonces, si la democracia representativa es la norma, ¿qué pasó con la participación directa? ¿Desapareció? Pues no, para nada. Digamos que se transformó en una especie de caja de herramientas que la ciudadanía puede usar de vez en cuando. Y aquí entra un concepto clave: democracia semidirecta. Lo acuñó el politólogo Maurice Duverger. Y es una idea súper útil. Básicamente, dice que estas herramientas no están ahí para reemplazar a los gobiernos, sino para funcionar como un correctivo, como un jalón de orejas, cuando el sistema de representantes empieza a alejar demasiado de lo que quiere la gente. Las herramientas principales son básicamente tres. Primero, el referéndum. El gobierno pone una idea sobre la mesa y la gente dice sí o no. Muy bien, ya basta de teoría, ¿no? Vamos a ver cómo se ve todo esto en el mundo real, porque las experiencias que hay en diferentes países son súper variadas y nos dicen muchísimo. Miren este número, 297. ¿Qué es? Bueno, es la cantidad de referéndums a nivel nacional que un solo país había hecho hasta 1978. Es un número que, de verdad, deja chiquito a todo el resto del mundo junto. Y sí, ese país es Suiza. Imagínense, más de la mitad de todos los referéndums del planeta hasta esa fecha se hicieron ahí. Por eso se dice que Suiza es como el gran laboratorio de la democracia directa. Para ellos no es algo raro o excepcional, es parte de su día a día político. Pero el resto del mundo nos enseña otras cosas. En Francia, por ejemplo, se usó históricamente para darle más poder al presidente. En Canadá ha sido un recurso de emergencia para crisis de unidad nacional. En Estados Unidos, a nivel federal no existe, pero en los estados es súper común. Y en Gran Bretaña fue una cosa de una sola vez, una excepción total, para decidir si entraban a la Comunidad Europea. Como podemos ver, el cómo se usa y para qué se usa cambia todo el panorama. Y esto nos lleva, ahora sí, al mero corazón del debate, los argumentos a favor y en contra. Y aquí el pleito está muy parejo. Los que están a favor dicen: claro, es la voz del pueblo sin filtros, nos hace mejores ciudadanos y da más legitimidad a las leyes. Pero los que están en contra advierten: cuidado, porque esto debilita al gobierno, nos divide en un sí o no súper polarizante, puede ser manipulado por los que tienen dinero y, lo más peligroso, puede aplastar los derechos de las minorías. Y detengámonos un segundo en ese último punto, que es quizá el riesgo más grande de todos. El problema de reducir asuntos súper complejos con 1000 matices a una simple pregunta de sí o no.
Esto le abre la puerta a lo que se conoce como la tiranía de la mayoría, donde el 51% le impone su voluntad al 49%, sin que haya nada que proteja a los grupos más vulnerables. Entonces, después de todo esto, ¿cuál es el veredicto? ¿Son un complemento o una amenaza? Bueno, pues la respuesta no es tan simple, tiene sus matices. El autor Jean-François Proudhon nos da una pista clave. Dice, no son enemigos. No se trata de una pelea a muerte entre la democracia directa y la representativa. En el mejor de los casos, se ayudan, se complementan. ¿Y qué significa esto? Pues que estos mecanismos no son una varita mágica para arreglar todo. Su verdadero valor está en ser justo eso, un correctivo, un ajuste, cuando los políticos que elegimos se desconectan de la gente. Sirven para corregir el camino, no para cambiar de vehículo por completo. Y con esto vamos cerrando. La reflexión final que nos deja este análisis no es un simple ¿consultas sí o no? La verdadera pregunta, la que de verdad importa, es mucho más profunda. ¿Con qué reglas del juego, con qué protecciones y para qué las usamos? La idea es que, en lugar de debilitar, realmente hagan más fuerte nuestra democracia. Esa es la conversación que vale la pena tener.